Perdón, pero para quien está conectando ahorita en Facebook, simplemente disculparnos porque hemos tenido unos problemas técnicos en la transmisión, pero ya ahorita ya está conectando Laura García, quien es nuestra invitada, y entonces pues ya nos acompaña. Pues mil disculpas por la tardanza, realmente, bueno, son problemas técnicos que a veces ocurren. Pues comencemos sin mayor preámbulo. Pues muchas gracias. En el marco del diplomado que se está impartiendo en la Universidad Iberoamericana con el apoyo del doctor Juan Galindo en torno a las telesecundarias multigrado. Bueno, se está impartiendo este diplomado y en el marco de este diplomado le pedimos el día de hoy que nos acompañara a Laura García, que va a ser nuestra invitada el día de hoy, que nos va a señalar algunas ideas en torno a las telesecundarias multigrado. Pues no sé si antes de cederle la palabra a Laura, Juan, Sí, algún comentario que la usted quisiera presento nada compartir. más, leo rápidamente una breve semblanza de Laura para los compañeros del diplomado y para la gente que se conecte, que se conecte en Facebook, ¿sí? Iniciamos para ya no hacer más tardado esto. Buenas tardes a todos. Iniciamos con la sesión de hoy. Gracias, Diego. La maestra Laura García Hernández es docente desde el año 2000 en escuelas telesecundarias del estado de Guanajuato. Ha laborado en escuelas tridocentes de integración completa y los últimos 8 años ha laborado en escuela multigrado. 3 como bidocente, 3 como unitaria y por 2 años dejó la escuela para realizar estudios de doctorado. Su tema de investigación versó en torno a los temas relacionados con el trabajo en escuelas multigrado, lo que le ayudó a facilitar su quehacer docente en beneficio de los alumnos. Laura es doctora en Ciencias de la Educación por el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado en Celaya, Guanajuato. Laura, muy buenas tardes, bienvenida. Iniciamos cuando tú gustes. Tienes la palabra. Ahí nada más, Brenda, si ya se habilitó la autorización para que pueda compartir pantalla, Laura. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí trabajando con todos ustedes. Espero y que lo que yo pueda compartir de mi experiencia como profesora de educación telesecundaria para alumnos de una pequeña comunidad aquí en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, más los estudios más los estudios realizados en mi posgrado, en el doctorado, que fue precisamente el estudiar en el doctorado una necesidad, ya que trabajar en una escuela multigrado fue un trabajo difícil, se me presentó muy complicado y por esa razón es que dejé la escuela para poder realizar los estudios y la investigación referente a el trabajo con niños multigrado en fue lo que me facilitó mucho la tarea porque realmente no tenía conocimiento y los primeros trabajos fueron de manera empírica. Les voy a compartir mi presentación. No sé si tenga si esté Eh, solicitando compartirla o Brenda, si ¿nos puedes ayudar a que la invitada pueda también compartir pantalla? Muchas gracias. Sí, ya pueden compartir pantalla. ok, ya. Maestra Laura, estamos viendo el link del Zoom. Ya estamos viendo su presentación, maestra. Ok, Ya la estamos viendo perfectamente. Gracias. bueno, primeramente, pues gracias por la invitación.
en el marco del Diplomado de Estrategias para Docentes y en la Escuela Nueva Mexicana, perdón, voy a hablar un poco acerca de el trabajo en las escuelas telesecundarias multigrado, ahora con la Nueva Escuela Mexicana y los programas educativos que en ella convergen. El tema es la educación y la participación de la comunidad, apuntes para las telesecundarias multigrado. En la Nueva Escuela Mexicana, permítanme tantito. La Nueva Escuela Mexicana nos dice que va a buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. En este marco también sabemos que dentro de la educación básica, la educación secundaria, y la educación de nivel medio superior también es obligatoria. La Nueva Escuela Mexicana tiene como objetivos el desarrollo humano integral del educando. Dentro de lo que se menciona como desarrollo integral, nos vamos a enfocar a que el alumno va a desarrollar todas sus potencialidades y todas sus capacidades, que dentro de la escuela se busca que se cuide su salud, que comparta, que aprenda a expresarse de manera oral y escrita, que sepa resolver problemas, que pueda participar dentro y fuera de la escuela y ayudar al sustento de su familia, de su sociedad, para vivir una vida plena o una vida mejor. Entonces, son muchos los aspectos que deben englobarse dentro del desarrollo humano integral del educando y que para ello, tanto el sistema educativo nacional como los docentes nos vamos a ocupar de trabajar en ello. Va a haber una corresponsabilidad entre todos los integrantes partícipes del sistema educativo nacional para servir a que se logre este objetivo. Vamos a impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y de la comunidad. Ahora, en este nuevo marco de la Nueva Escuela Mexicana, se busca mucho el trabajo en la comunidad. Es decir, el alumno se prepara, se desarrolla integralmente para beneficio personal, pero que ese beneficio personal impacte dentro de la comunidad, que se logren mejoras dentro de ella. En la misión de la telesecundaria es lograr, mediante un modelo pedagógico caracterizado por el uso del libro de texto gratuitos. Nosotros, como sabemos, el uso de los libros de texto gratuitos es un derecho de los estudiantes o es un derecho de nuestros alumnos, que también sirve al maestro no como una fuente primordial de actividades, pero que sobre todo a nosotros los maestros de telesecundarias multigrados nos ayuda mucho porque no tenemos que preparar tanto material, sino que podemos apoyarnos de este tipo de materiales que nos ayudan y facilitan nuestra tarea, ya que sabemos como docentes multigrado que son muchas las acciones que realizamos dentro de la escuela y que nos ocupan demasiado tiempo y que por tal razón muchas veces no es posible preparar tantos materiales. Los libros de texto gratuitos nos van a ayudar como un material. Además que ahora tenemos como materiales complementarios algunos impresos y audiovisuales e informáticos. Siempre la escuela telesecundaria se ha caracterizado por los programas televisivos y no va a dejar de tenerlos. Los tenemos ahorita ya algunos para primer grado y podemos seguir utilizando de acuerdo a los temas los programas televisivos de los anteriores contenidos. Es muy importante el papel del maestro. Una maestra o maestro debe organizar y construir el proceso de enseñanza en el aula. No vamos a ser del todo un guía, pero sí vamos a estar acompañando a los estudiantes
para promover acuerdos y nuevos aprendizajes. Nosotros tenemos que estar al pendiente de todo dentro del aula, porque aunque el alumno va a ser quien va a trabajar en los proyectos y a buscar la solución de las problemáticas que se presenten, el maestro debe estar capacitado para organizar los grupos, para tener los materiales disponibles, para ir guiando a los alumnos hacia el logro de estos aprendizajes. Esto va a permitir que los alumnos continúen estudiando y que además sean promotores de una mejor forma de vida de ellos mismos y de las personas que los rodean. Como nosotros sabemos, la nueva escuela mexicana tiene un enfoque humanista, es que busca el desarrollo del hombre en sociedad. Pero ese desarrollo no debe ser entendido de manera muy simple. Es el hecho de saberse desenvolver dentro de la sociedad, lo que implica conocimiento, lo que implica responsabilidad, lo que implica tener valores y principios éticos para desenvolvernos dentro de la sociedad. Como nosotros sabemos, en la actualidad estamos viviendo muchos problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos. Entonces, el desarrollo de este ser humano desde el enfoque humanista pretende que sepamos relacionarnos tomando en cuenta los derechos humanos, tomando en cuenta los derechos del otro y el conocimiento de que el otro tenga de sus propios derechos y que los ejerza. Si de aquí nos vamos a qué es la comunidad, la nueva escuela mexicana la define como un espacio social, cultural, político, productivo y simbólico, donde se ve a la escuela como el centro de relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros sabemos, o si le preguntamos a los papás, ¿por qué envían a sus hijos a la escuela? Es porque ellos saben que los niños van a la escuela a aprender. Y que esa es la tarea de la escuela, enseñarles. Si es verdad que ahorita ya lo vemos por el hecho de que las madres y los padres de familia trabajan, que a veces llegamos a ver la escuela como el espacio donde ahí los dejo para que me los cuiden y yo me voy a trabajar. Pero no del todo es así. Los padres de familia esperan que sus hijos aprendan, que sus hijos se construyan y que cada día, según el proceso pedagógico que lleven en la escuela, sus hijos vayan creciendo, se vayan formando para mejorar tanto la calidad de vida que tienen ellos mismos dentro de la casa como la calidad de vida de los padres, de toda la familia y de la comunidad en un futuro. Entonces aquí nos tenemos que ocupar de que la comunidad debe tener una visión de crecimiento. Entonces, los padres de familia están muy al pendiente de todo lo que van logrando los hijos y si nosotros como docentes los incluimos dentro del trabajo de formación de sus propios hijos, los padres de familia lo van a hacer, pero esa es una tarea que nos va a tocar a nosotros como docentes. Tomar en cuenta las participaciones de la comunidad para introducirlas a la escuela y luego de la escuela se vean beneficiadas. La definición de escuela dice que es el espacio en donde se tejen relaciones en el que los contenidos disciplinares y los saberes comunitarios pueden tener un encuentro al dotarlos de sentidos formativos para el desarrollo de aquello que nos conforma como humanidad. Es decir, es donde van a converger un contenido disciplinar y un saber comunitario. Por ejemplo, en la clase de historia, si estamos observando, estamos trabajando con las fuentes primarias y las fuentes secundarias. El alumno así de entrada no sabe qué es una fuente primaria y una fuente secundaria que nos van a servir para el trabajo en historia. Entonces empezamos a hablar con ellos. ¿Qué encuentras en tu casa que ves que ya es muy viejo?
y ellos empiezan a hablar de herramientas, de materiales en la cocina que tiene la abuelita, de fotografías, de cartas, o a lo mejor incluso un auto. Los alumnos empiezan a observar los saberes que traemos de la comunidad, todos esos materiales ya los vamos relacionando con el contenido disciplinar. El contenido disciplinar es donde estamos hablando cuáles son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Y entonces, si les dejamos de tarea, habla con tu abuelito, tu abuelita y platícale, dile, qué hacían ellos cuando eran niños, a qué jugaban. Entonces, estamos relacionando los contenidos disciplinares con los saberes comunitarios. Y todo eso puede llegar a darle un sentido más especial al aprendizaje que está teniendo el alumno dentro de la escuela. Y a lo mejor no se tiene que aprender qué es una fuente primaria con su concepto y una fuente secundaria con su concepto, sino que las entiende a partir de las acciones que le ayudamos a trabajar dentro de la escuela y entonces le da sentido a lo que está aprendiendo. Aquí, por ejemplo, les pongo una comparación entre lo que sería el apoyo entre contenidos disciplinares más los saberes comunitarios. Por ejemplo, en, en los contenidos que tenemos dentro del plan de clase o en el libro de proyectos que estamos trabajando dentro de la telesecundaria multigrado, vienen en el campo de lenguajes, la diversidad lingüística y artística de México. Viene como una temática. Y también, por ejemplo, en saberes, sistema de unidades de medida o instrumentos de medición. ¿Cómo lo relacionamos esto con los saberes comunitarios y cómo lo llevamos a la escuela? Entonces, un ejemplo muy sencillo, pues ¿cuáles son las lenguas habladas en la comunidad? ¿Qué lenguas se hablan en el margen o en el espacio donde se desarrolla la escuela? A lo mejor todavía aquí, por ejemplo, en Guanajuato, en el espacio donde yo laboro, no hay lenguas indígenas. Pero sin embargo, los alumnos dicen, es que yo he viajado y cuando fui a X lugar hablaban de otra manera. Las personas se comunicaban. O cuando vienen fulanito de tal o cuando vienen personas de otro lado nos comparten esa manera de hablar. Y entonces los alumnos se van dando cuenta que sí existe la relación entre la escuela y la comunidad y cómo vamos esto haciendo una construcción de un aprendizaje. Y en cuanto, por ejemplo, al sistema de unidades de medida y los instrumentos de medición, también podemos usar las unidades de medida que usaban nuestros abuelos o los instrumentos de medición que utilizaban en el pasado. Por ejemplo, conocemos que antes se utilizaban la arroba para pesar o utilizaban la cuarta para medir o que utilizaban la brazada. Entonces, todo eso que los alumnos pueden traer de la comunidad y que incluso en algunas comunidades todavía los abuelitos guardan ese tipo de instrumentos de medición, los comparamos con los objetos que se utilizan en el presente y los vemos como, como un antes y un después y que inclusive nos puedan ayudar a diseñar otros instrumentos de medición para el futuro, que el alumno mismo puede ir pensando o ideando cómo crearlos. Entonces, es muy importante traer lo que sucede dentro de la comunidad a la escuela. No siempre nada más el hecho de los problemas sociales, sino que también podemos ver de qué manera lo cotidiano, lo que vivimos a diario, nos puede servir para trabajar acciones en favor del aprendizaje de los alumnos de una manera más significativa. Entonces, dentro de la escuela y la comunidad, nos vamos a encontrar con que nos vamos a entretejer o que vamos a trabajar juntos. En la escuela, tanto como en la comunidad, vamos a trabajar valores,
La escuela nos va a ofrecer conocimientos científicos, nos va a indicar cómo podemos realizar la comunicación oral y escrita, cómo vamos a llevar un proceso para resolver un problema matemático. También vamos a conocer de artes y de cultura, que muchas veces dentro de la comunidad no lo tenemos, consumimos lo que hay y no nos damos cuenta que a lo mejor en la escuela, si en la escuela me enseñan arte contemporáneo o el arte que se utilizaba en las paredes o el arte que se utilizaba hace 200 años, el alumno va a empezar a conocer o a tener una visión de lo que había y el sentido que tenía para valorar lo que tiene en el presente. La comunidad, por su parte, nos va a ofrecer valores, tradiciones, costumbres, información. Las mismas familias nos van a hablar de una forma de organización de la familia. Dentro de las organizaciones y grupos sociales nos vamos a encontrar con que así como existe la escuela como una comunidad de aprendizaje, también existen otros grupos sociales dentro de la comunidad que también aportan al servicio de la misma. Sabemos que existen, por ejemplo, el grupo de trabajadores ¿cómo se llama? Del campo. Yo sé que hay organizaciones donde tienen herramientas que comparten para los trabajos o actividades en el campo, para la siembra y ese tipo de actividades, perdón. También sabemos que existen las actividades comerciales como los tianguis, o los mercados, y todo eso que se forman grupos o asociaciones donde hay actividades grupales, todas esas también son parte de lo que hay dentro de la comunidad y que la comunidad, nosotros o los niños van a aprender de eso que se vive allá afuera. A veces yo tengo mis alumnos que van mucho a la doctrina. Entonces, como están en la edad en que tienen que hacer la primera comunión ¿cómo se llama? Y la confirmación, también aprenden cosas dentro de la iglesia que tienen relación con lo que vivimos en las clases. Y que luego a veces ellos mismos dicen, sí, en la doctrina nos dijeron esto, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello, e influye y favorece el trabajo dentro de la escuela. Y aquí, por ejemplo, bueno, yo quiero apoyar o compartir que dentro del trabajo que se hace en telesecundaria, en los contenidos pasados, en los diferentes programas educativos 2006, en el 97, 2011, 2017, en todo se trabajaba la demostración de lo aprendido como una actividad curricular y complementaria. En la nueva escuela mexicana no hablamos de esta demostración de lo aprendido como una estrategia para que los niños compartan el aprendizaje con la comunidad. Primeramente, dentro de los proyectos académicos o los proyectos de aula que tenemos en la escuela, el alumno va a trabajar en la comunidad, en la escuela, con los saberes que tiene dentro de su comunidad o de su casa, lo que va a compartir para acá. Y después dentro de la escuela va a desarrollar, a incrementar ese conocimiento que obtuvo de la comunidad y lo puede compartir en una demostración de lo aprendido en favor de que la comunidad sepa y conozca qué es lo que se aprende en la escuela y qué es lo que se logra en la escuela. Y esto va a servir para que los padres de familia también se convenzan de la importancia de la educación, porque nosotros como maestros en muchas ocasiones nos quejamos de que pues el papá no tiene interés, el papá deja a los niños en la escuela como una guardería,
aquí se los cuidamos, pero sin embargo nos damos cuenta que cuando el papá ve que el hijo sí aprende, entonces él también entiende el valor de la escuela y de lo significativo que es para sus hijos que vayan construyendo sus conocimientos. Hay papás que nunca se dan cuenta de lo que sus hijos aprenden porque están tan ocupados en sus actividades laborales que no tienen la oportunidad de ver cómo su hijo aprende, qué aprende. A veces nada más le dicen, haz la tarea, pero no saben ni de qué era la tarea. Y sin embargo, cuando vamos a una demostración de lo aprendido, los alumnos, los padres de familia ven con orgullo o hasta con cierta admiración de, no sabía que mi hijo estaba haciendo esto o no sabía que mi hijo había logrado esto. En algunas ocasiones, porque tenemos padres de todo tipo, los que están siempre al pendiente y los que a veces no tienen esa oportunidad. Entonces, yo les quiero compartir porque me gustaría que no se quedara atrás esta parte, que es una demostración de lo aprendido para que la podamos manejar dentro de nuestras escuelas telesecundarias multigrado, sobre todo porque también ahí se va a mostrar el trabajo del maestro y el trabajo de los alumnos. La demostración de lo aprendido es una actividad que se realiza dentro del horario de una jornada de trabajo, es decir, no es en un horario extra. Y se le considera como una herramienta más de aplicación y evaluación del proceso educativo, ya que constituye la integración y culminación de un proceso que inicia con el desarrollo de los proyectos dentro del aula. Es decir, el alumno va a trabajar en el aula todos los proyectos que están diseñados por parte del maestro y también por parte de los contenidos que ya tenemos en nuestro libro de proyectos y que luego los va a dejar ahí preparados ya para cuando se haga la demostración de lo aprendido. En la demostración de lo aprendido, ¿qué logran los alumnos? Los alumnos van a reflexionar, a argumentar y expresar juicios críticos sobre algunas necesidades que se presenten en su comunidad o sobre conocimientos que ellos desarrollen dentro de la escuela. Les sirven para orientar sus aprendizajes al diseño y organización de propuestas de intervención concretadas en acciones que contribuyan a mejorar el entorno en que se desarrollan. Es decir, todas las acciones que se realicen dentro de la escuela tienen que tener un enfoque, digamos, que de servicio o de funcionalidad, que tenga una funcionalidad dentro de la comunidad. En algunas ocasiones, por ejemplo, puede ser incluso nada más que la demostración de lo aprendido le permita al alumno comunicarse de manera oral o comunicarse de manera escrita, o que crea o que construye algún aparato en lo referente a las ciencias, pero estamos observando que el alumno está desarrollando sus habilidades y que en alguna ocasión, cuando se le necesite dentro de la comunidad, el niño va a poder participar en las acciones de la comunidad porque ya sabe o tiene cierto conocimiento para hacer alguna cosa. Los propósitos de la demostración de lo aprendido, pues es apreciar el resultado de procesos para valorar su eficiencia. Es decir, también vamos a valorar qué tan efectivo fue un proyecto. Reforzar el sentido social del proceso educativo. Es decir, saber que el proceso educativo que vive el alumno dentro de la escuela debe tener un impacto dentro de la sociedad. Integrar en un proceso educativo sistemático las diversas actividades escolares en beneficio de los mismos educandos y de la comunidad. Es decir, converger lo que nos referíamos a la comunidad y los contenidos que se aprenden dentro de la escuela. Convertir el proceso de evaluación en una experiencia enriquecedora, motivante y formativa. Es decir,
también aquí el mismo alumno, al saber la capacidad o la habilidad que desarrolló durante todo su proyecto educativo y que lo presenta ante sus compañeros de clase o la comunidad educativa y la comunidad alrededor de la escuela, se va a dar cuenta que él mismo puede hacer una autoevaluación, puede evaluar a sus compañeros y que también puede ser evaluado por el docente, pero que esto le va a llevar a una satisfacción de saber él mismo cómo hizo las cosas y no simplemente una evaluación llevada a cabo por parte del docente, donde a veces no saben los mismos niños ni por qué les pusieron una u otra calificación. Acrecentar la seguridad personal y la capacidad para comunicarse en situaciones formales. Entonces, si el alumno va a tener la oportunidad de comunicar lo que hizo y de comunicar lo que aprendió, eso le dará más seguridad y lo llevará a continuar con sus estudios, a abrirse otras oportunidades de, de comunicarse en otros espacios dentro de su propia comunidad o cuando les sea necesario. Muchas veces los papás son los encargados de realizar la inscripción de los jóvenes a la escuela cuando van a estudiar la prepa. Y entonces este tipo de actividades, de trabajos en proyectos que los mismos alumnos presentan, les ayuda a tener confianza en sí mismos y ya cuando van a entrar a la prepa, por ejemplo, ya dicen, yo puedo ir solito o yo puedo hacerlo o yo puedo ir a pedir o yo puedo ir a hacer porque se saben con esa capacidad y que ya no dependan del todo de las mamás, porque pues eso es lo que yo les comentaba. A veces vivo eso dentro de mi comunidad, que los niños terminan la secundaria y dicen, pues hasta que pueda ir mi mamá a llevarme a inscribir a la prepa, y es que ya estás grandecito, ya puedes ir haciendo tú, tus propias acciones, cuidar tus documentos, estar al pendiente de ellos, y ya hay algunos que van desarrollando esa habilidad y que ya al contrario, le dicen a su mamá, no te preocupes, vamos juntos a hacer las cosas porque yo ya puedo. La demostración de lo aprendido lleva una serie de pasos o etapas para que se lleve a cabo este momento. El primero va a ser, obviamente, la selección del tema principal. Es decir, vamos a integrar los temas de los diferentes campos formativos o los contenidos que trabajamos, los vamos a integrar en un solo tema principal, que hasta puede ser un tema cómico o un tema divertido o un tema que invite a la sociedad a la participación y que englobe aspectos de los 4 campos formativos. Después se hace una selección de los contenidos del campo formativo con el que se va, de cada uno de los campos formativos, porque sabemos que dentro de los proyectos de aula, de los proyectos académicos que estamos realizando dentro de la escuela, pues vamos a elegir los que nos sirvan o los que querramos compartir o los que a lo mejor los alumnos les gustaron más o que desarrollaron con un mayor conocimiento o con un mayor significado, son los que van a elegir para poderlos compartir. En el paso número 3 vamos a elaborar un esquema integrador, es decir, cómo vamos a integrar o a relacionar un tema de un campo formativo con los otros. Para el paso número 4 vamos a explicar la secuencia y relación entre estos temas y que incluso nos pueden llevar, si estoy en el campo formativo de los saberes, y si estoy hablando de química, por ejemplo, y si estoy hablando de cómo funciona el proceso del agua, y después de allí me voy a relacionarlo con el cuidado del agua dentro de mi comunidad, porque vivimos en comunidades donde hay poca agua
y cómo la debemos cuidar, cómo la debemos racionar y que inclusive porque tenemos problemas de desabasto de agua o de la dificultad que hay a veces para repartirla en todos los espacios de la comunidad, en las escuelas, en las casas, en la iglesia, en la tienda, etcétera. Y así llevarlo con otros. En matemáticas a lo mejor puede ver cuánta agua se gasta, un proyecto que tenga que ver con cuánta agua gastamos, mediciones en matemáticas, etcétera. Es mucho, influye mucho la creatividad desde la construcción de los proyectos y el trabajo con ellos del maestro y de los mismos alumnos. Para el paso número 5 vamos a determinar las formas de presentación, es decir, vamos a traer materiales para presentarlo y qué tipo de materiales y también o lo vamos a explicar, lo vamos a escenificar con los niños, lo vamos a cantar, lo vamos a dibujar, de qué manera lo vamos a presentar ante la sociedad. Número 6, la elaboración de un guión de presentación. Y en esta tiene mucha participación los alumnos. Cuando ya ellos desarrollan habilidades, ciertas habilidades en el desarrollo de los proyectos, ellos solitos ya dicen, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de esta manera y ponemos primero esto y después aquello. Entonces, los alumnos van desarrollando estas habilidades y ya los maestros nada más vamos como redirigiéndolos para que todo funcione como debe de ser. En el paso número 7 o la etapa 7, vamos a determinar fechas de entrega y los ensayos que se pueden hacer para que las cosas nos funcionen y nos salgan bien frente a la comunidad a quien vamos a compartir esta demostración de lo aprendido. En la etapa número 8, vamos a integrar el proceso, es decir, ya vamos a tener todo los materiales, los recursos y a realizar el proceso, digamos, de manera escrita para ver cómo lo vamos a entregar. Y por último, la presentación de la demostración. Aquí también es muy importante que los alumnos a lo mejor trabajen el hecho de hacer invitaciones, de llevar invitaciones a las personalidades de la comunidad o a cada familia. Entonces, todo esto es parte de las actividades que hacen los alumnos en conjunto con el maestro de una escuela telesecundaria. Sabemos que existen escuelas telesecundarias desde un maestro unitarias hasta más de 20 maestros y que en todas las escuelas es posible llevarlo a cabo. Dentro de una escuela telesecundaria multigrado con un solo docente, pues sí es muy importante ir desarrollando habilidades en los alumnos y ir reconociendo o identificando a nuestros alumnos líderes, a nuestros alumnos que son más activos para solicitar de ellos el apoyo y facilitarnos a nosotros la tarea, porque la verdad es que si todos ustedes están trabajando en una escuela telesecundaria multigrado, saben que lo que nos restringe el tiempo o lo que nos restringe esta capacidad de ser más docente es el hecho de la parte administrativa. En la parte administrativa nos roba tiempo, nos roba la tranquilidad, nos estresa demasiado porque hay que entregar, hay que llevar, hay que traer, hay que tener. Y esto significa una gran responsabilidad para el docente de una escuela unitaria o incluso una bidocente, porque también sabemos que en las bidocentes multigrado, pues un maestro se tiene que encargar de 2 grupos y el otro tal vez de uno, pero tiene la carga administrativa, lo cual ahorita sabemos que es mucha responsabilidad. Aquí, pues el papel que distingue al maestro o que juega el maestro es que vamos a tener que ser los encargados de interpretar los temas de reflexión, todo lo que encontremos en el currículo de educación secundaria, cómo lo vamos a relacionar con el espacio geográfico o el espacio de la comunidad donde trabajamos.
el tipo de escuela que tenemos, el tiempo, las condiciones, la diversidad estudiantil, porque también en las escuelas multigrado hay una problemática que enfrentamos los maestros cuando tenemos alumnos con necesidades especiales o con alumnos que tienen problemas de aprendizaje y que ya no tenemos nada más 3 grados donde hay que trabajar diferentes contenidos, sino que también tenemos alumnos con alguna necesidad especial que tenemos que atender y que los debemos incluir en todas nuestras actividades. Entonces, ustedes que trabajan en escuelas multigrado saben de todo esto, de la gran responsabilidad que esto lleva. Por mi parte, esto sería todo. Más bien me quedo a lo mejor con un poquito más de información, pero si es que existe espacio para preguntas, ahí estaré al pendiente. Y quiero culminar con esta frase de María Montessori, de esta pedagoga que revolucionó también en la educación. Dice, la mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora trabajan como si yo no existiera. Y yo creo que esa es la tarea que un maestro multigrado debe de hacer primero que los alumnos aprendan a trabajar solitos para que nosotros podamos tanto al frente de ellos desarrollar otras actividades que son muy urgentes dentro de la escuela, pero que a la vez también nos ayuda a que el alumno sea independiente, a que el alumno se desarrolle de manera integral y que lo logre tanto dentro de la escuela y lo ejerza fuera de ella. Agradezco mucho la atención y pues aquí seguimos. Gracias, Laura. Bueno, miren, para contextualizar en lo que estamos viendo del diplomado, creo que el tema que nos acaba de compartir Laura tiene una gran virtud. O sea, aparentemente, demostración de lo aprendido es algo que nosotros ya tenemos desde hace muchos años. Yo recuerdo desde por allá, los 90 ya se hablaba de esta actividad. Pero la virtud o el plus que le pone Laura en esta ocasión es que lo estructura muy bien. Y yo quiero empezar los comentarios con base dos comentarios, digamos, dos elementos muy básicos. Como nos lo plantea Laura, cómo lo podemos articular con el programa analítico, por un lado. ¿Cómo lo podemos articular? Porque ya no lo dijo, pero para profundizar o bien para que lo apliquen a sus entornos. Por el programa analítico, por un lado, con los proyectos que ya nos vienen dados o que los podemos adaptar. Y algo muy interesante que está ocasionando, es un concepto que ha metido mucho ruido, sobre todo en secundarias técnicas y generales, porque es algo que sí está lejos de ella, es la integración curricular, que también Laura nos dio bastantes elementos para hacerlo. O sea, estamos viendo cómo articular, para empezar, programa analítico, cómo ir metiendo proyectos y luego después cómo hacer la integración curricular. Entonces, con base en todo esto y también considerando todo lo que nos presentó de demostración del aprendido, que también lo podemos llevar a la actividad de vinculación escuela-comunidad, que esto yo siento que es una forma de hacer una vinculación, pero es una vinculación más sistemática, más organizada desde el ámbito académico. Pero bueno, vamos a verlo así. Entonces, ¿qué nos comentan, compañeros del diplomado? Hay muchísimo que comentar. Yo sé que es puente, porque casi en todos los estados lo hicimos puente y nos quedó la fecha así medio, nos cortó la inercia del puente. Aquí en Durango se suspendió desde el miércoles y ya mucha gente ya se nos fue,
pero ya estaba programado todo esto, ya no lo podemos suspender, aparte no es conveniente, pero para que entren en calor y aprovechar los minutos que nos quedan. ¿Qué nos comentan sobre esto? Los escuchamos. ¿Cómo hacen ustedes sus demostraciones? Enrique, adelante, Enrique. ¿Puede abrir su micrófono, maestro? Ahora sí, Enrique. Ahí me Enrique y escuchan mejor. luego Cristal. Sí, Enrique, adelante. Ok, ahí. Bueno, eh, primeramente, maestra Laura, por este contenido de su ilustración que nos ayuda a ratificar en nuestra función el modelo de telesecundaria que sigue vigente y que en el marco de la nueva escuela mexicana toma las adecuaciones con estos conceptos que nos acaba de mencionar el maestro Juan. El programa analítico visto como un segundo nivel de concreción curricular en el que la escuela concentra las acciones del ciudadano e intenta formar desde la escuela considerando su propio contexto. Esto a partir obviamente del programa CITES como primer nivel de concreción curricular. Eh, la escuela, entonces, lo que tiene y experiencia, para ahora, de entrada, pues, intentar deshacerse un poco de, en el caso de los maestros y de este tercer nivel, que sería la organización didáctica, tendrían que, o han tenido descendiendo un poco de entrada de cómo fueron formados los alumnos, pero también cómo han venido trabajando en el resto de los ciclos escolares de su trabajo. Entonces, en ese desprender de experiencia, ahora trabajar con el ahí haciendo algo así como test que no solamente habría que esperar a que el calendario nos marque una demostración pública de lo aprendido, demostración de lo aprendido, sino en este horario está integrado miércoles con esa delegación en la que tenga la oportunidad de realizarlo y lo que falta por aprender también en esta armar las piezas, ir realizando lo que lleves, esa demostración, una especie de demostración de grupo. Esto es con lo que traía de responder la pregunta del maestro Juan. Y obviamente es un proyecto que ya se había trabajado con más a mediano plazo y ya la idea es estar haciendo cosas más continuas, estos proyectos académicos y luego estos proyectos de aula, que bueno, la idea tomará los productos de adicional o incluso y en el caso de Durango, lo que usé en la técnica de nuestro sistema de la secundaria son apoyos a renglones seguidos, sino partiendo de las necesidades y de la escuela. En mi función de asesoría pedagógica, esto es lo que he visualizado, incluso hemos encantado, hemos considerado elementos fundamentales de una organización, de una en el caso de los y en base a esto, las escuelas tenemos la posibilidad de que los maestros reconsideren estos elementos para planear, considerando sus posibilidades y a partir de ahí se concentren pues en esta visión de trabajo por proyectos, considerando al menos esas etapas en los libros de texto. Con esto respondería la pregunta del maestro Juan, pero tengo una pregunta para la maestra Laura. Me gustaría conocer su perspectiva. Maestra Laura, en el marco para la excelencia de educación básica, donde se manejan los perfiles para el docente, el director, el asesor técnico pedagógico, el supervisor, concentrándonos en el perfil del asesor, que es la función que desempeño. En la dimensión 4 nos habla de un ATP que propicia la vinculación entre escuelas y familias. En el criterio 4.2 de esa dimensión nos habla de que
se asesore a las maestras y a los maestros para lograr la participación de las familias. En el indicador 4.2.1 nos habla de que se definan con la comunidad educativa estrategias que apoyen la vinculación de esas escuelas y las familias. La pregunta concreta para la maestra Laura es, desde su experiencia, tanto empírica como bibliográfica, ¿cómo sugeriría usted propiciar una vinculación entre la escuela telesecundaria multigrado en este caso, y las familias a fin de que se contribuya desde ambos escenarios a la tarea educativa, en este caso a lo que tiene que ver con el foco de ambas instituciones que son el adolescente, pensando en un adolescente actual, en un adolescente posmoderno, permeado por todo lo que ve en redes sociales, que además tiene familias que a veces están muy ocupadas, están trabajando, hasta cierto punto se sufre desatención, se sufre de un distanciamiento. Entonces, ¿cómo propiciar, cómo lograr vincular, eh, colaborar, que se consiga una colaboración escuela-familia, pues donde los más beneficiados sobre todo sean estos jóvenes de secundaria? ¿Cuál sería su sugerencia o su mirada, maestra Laura? Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, veo que me lo plantea porque sabe que la situación está difícil, que está complicado y que lo vivimos día con día, que los papás no están al 100% atendiendo a las necesidades de sus hijos por las múltiples funciones que realizan como adultos. Yo en lo particular, en mi caso, como trabajo en comunidades pequeñas, sí tengo la participación porque las mamás no, la mayoría de las madres no trabajan. Sin embargo, considero o me lo he facilitado así cuando les dejo tareas muy enfocadas a pregúntale esto a tu mamá, tráeme esto, dile a tu mamá que te dé esto. Quiero que hoy en la tarde platiques con tu mamá. Y si es verdad, se complican las cosas cuando, por ejemplo, en alguna ocasión les dije, o sea, agárrate a tu mamá en el momento que puedas y pídele que te cuente cómo fue su noviazgo, cómo fue la relación con tu papá, cómo se conocieron, por qué se casaron, en qué estaban pensando, en todo ese tipo de cosas para que el niño entienda, entendiera en una clase de formación cívica y ética su ser y su existir, de dónde deviene. La estrategia es buscar la manera en que los alumnos tengan una comunicación con sus padres eh, de algo común, de algo natural, de algo que a lo mejor puedan convencer a los papás de hablar. Otra estrategia podría ser, inclusive, tener una conferencia. Yo a veces conseguíamos a personas que fueran a la escuela a hablar sobre adolescencia, hablar sobre la relación de los padres con los hijos, el mismo compromiso que tienen los padres de familia con sus hijos. Y es verdad que solo asisten los papás que tienen un poco más de interés, los papás que, que van a estar más cerca, pero a veces esos papás que sí asisten y que escuchan las pláticas y que se llevan digamos que un recordatorio de cómo ser padres, van y platican después en la comunidad con otras familias, con otras personas, y a mí en mi caso me llegó a suceder que había señoras que luego iban a la escuela y decían, maestra, cuando tenga de ese tipo de pláticas, aunque no tengamos hijos aquí en la escuela, pues háblenos y venimos nosotros porque no sabemos y necesitamos que nos hablen de ello. Entonces, sí hay que buscarle, no es no es fácil, pero sí le tenemos que buscar unas estrategias de una manera y otras de otra para que podamos tener ese acercamiento de los niños con sus papás y
y que modifiquemos la sociedad en la que estamos viviendo porque sí, la realidad es complicada. Espero haber apoyado a la respuesta de su pregunta, maestro. Sí, sí, Enrique. Claro que sí, maestra, ya tengo registradas estas dos estrategias. Gracias, gracias a ambos. Un comentario antes de cederle la palabra a Cristal. En este mismo tenor, una de las cuestiones que hay con la vinculación de la escuela a comunidad es lo que en teoría, repito, en teoría, que también puede verse en la práctica, pero en la práctica luego es más difícil, es identificar los vínculos. ¿Cómo son esos vínculos que le dan cohesión a las comunidades? ¿Qué tipo de vínculos son? O sea, en ocasiones eso es lo que complica a un maestro cuando hay el cambio, porque luego ya no identifica de momento los vínculos, ya no son los mismos que una comunidad anterior. Hay que ponerse a trabajar, descifrarlos y empezar. Entonces, el planteamiento que nos hace Enrique es muy interesante porque yo creo que si lo descubriéramos como algunas, como dice Laura, pues es una pregunta bien, bien complicada, ¿no? Porque si lo supiéramos, yo creo que tendríamos escuelas perfectamente vinculadas a las comunidades. Lo que pasa que la dinámica tanto de la escuela como de la comunidad luego es compleja. En ocasiones no hay esa sintonía que se quisiera. Uno de los problemas que vemos muy fuerte también para esa vinculación es la permanencia de los maestros que viajan, la mayoría ya viaja casi a diario, ya no permanecen en las comunidades. Ahorita estoy haciendo una investigación sobre el programa Arraigo, que en telesecundaria no lo tenemos, pero en educación primaria sí. Y el detalle ahí es el sujeto beneficiado, que es el maestro, no el alumno directamente. O sea, la compensación de 3 se le paga al maestro. Está radicado en la comunidad, pero se le paga al maestro. Entonces, hay que revisar algunos de los mecanismos del Estado que son esfuerzos por la permanencia, pero que efectivamente, sí, es la pregunta del millón, Enrique. Gracias por esos planteamientos, porque nos dejan bastante que reflexionar. Cristal, adelante. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchen. Sí, muy, muy bien, Cristal. Ok, yo solamente quería comentar algo que ocurre en el estado de Puebla. En la semana pasada, justo el día de la sesión del Consejo Técnico Escolar, nos hicieron llegar por parte de la dirección del nivel de telesecundarias unas modificaciones. Quiero destacar que cada ciclo escolar, la dirección de telesecundarias nos envía un calendario de actividades que son propias del nivel. Y dentro de ellas realizó un ajuste la semana pasada en la que comenta que la demostración de lo aprendido y la vinculación de la telesecundaria con la comunidad ya no se van a realizar para el presente ciclo escolar y que ahora lo que se tiene que enviar un calendario en el que se modifican las fechas en las que nos tenían bien puntuales para realizar lo que es la vinculación y la demostración de lo aprendido, ahora pasan a ser fechas para la planeación de los proyectos integradores y la presentación de los mismos. Entonces, bueno, solamente venía con relación a lo que la ponente ya nos había explicado, al menos en el estado de Puebla lo están fusionando ya con este tipo de proyectos ya de manera más específica y puntual. Y ya por último quisiera agradecer la participación de la compañera maestra que el día de hoy nos expuso desde su experiencia y desde la investigación que ha realizado. Y nuevamente gracias a ustedes quienes están organizando pues estas vinculaciones con otros personajes para enriquecer nuestro aprendizaje. Gracias, Cristal. Un comentario no sé si tengas algo que decir, Laura, primero, perdón. O sea, ya No, pues institucionalizaron la cuestión ya fusionaron, como dice Cristal, pero de manera institucionalizada, la demostración de lo aprendido, la vinculación con los proyectos que ya se tenían. O sea, ya no se les llama de otra forma, bueno, ya son parte pero viene a ser lo mismo, viene a ser el mismo espíritu, lo cual a mí se me hace muy acertado. Aquí en Durango no hemos recibido ninguna notificación de ese tipo, seguimos teniendo las fechas, no sé en Guanajuato. en Guanajuato seguimos igual, Las fechas, hasta ok. ahorita no se han modificado. En el CTE pasado lo que se trabajó fue el cómo planear
y cómo trabajar, cómo el maestro domine el proceso de planeación de los proyectos de aula y los proyectos académicos. Ok, mira, Laura, te leo nada más dos preguntas que están en el Facebook. Uno es, la demostración del aprendido tiene como base recuperar el proceso metacognitivo. ¿Y qué instrumentos han ayudado a realizar el proceso de manera sistematizada? No sé si tengas algún comentario. Si tienes, Instrumento, son dos preguntas en una. La primera, si la demostración del aprendido tiene como base recuperar el proceso metacognitivo, uno. Y la otra, ¿qué instrumentos han ayudado a realizar el proceso de manera sistematizada? Como que son las dos preguntas en uno. No sé tú cómo la veas, ¿qué nos puedas comentar sobre esta pregunta? yo veo en relación con la primera pregunta que lo que nos están diciendo o podría ser un sistema metacognitivo, pero a la vez es donde el alumno está reforzando lo que aprendió dentro de la escuela y esa manera de decirle al otro o de compartir con el otro el conocimiento que obtuvo dentro de su proceso de aprendizaje, porque no es algo que se le dio o que lo escribió y se lo memorizó y lo compartió con los demás, sino que es un proceso que él vivió durante el desarrollo de un proyecto de aprendizaje y que lo está compartiendo con los demás, dando a conocer qué es lo que él está logrando para sí dentro de la escuela y cómo ese desarrollo de esa obtención de conocimientos y ese desarrollo de habilidades puede servirle a la comunidad o servirle a los demás para, para tener un servicio para la comunidad. Es decir, les decía yo a mis alumnos, si tú te desarrollas, si tú te preparas, si tú creces, vas a servir a tu misma comunidad. ¿Quién va a ser el nuevo delegado de la comunidad? A lo mejor alguno de ustedes va a participar dentro de un partido político y se está dando cuenta cuáles son los problemas sociales que hay dentro de su comunidad y buscan la solución. Entonces tienen que buscar de qué manera o desde qué trinchera los van a poder resolver. Y para eso necesitan el desarrollo de habilidades. Gracias, Laura. La segunda, bueno, ya comentamos algo, pero yo creo que vale la pena, porque este es bien importante y ahorita les digo por qué. ¿Cuál ha sido el reto para transitar en el diseño de intervención de la nueva escuela mexicana desde el programa analítico? Hago un comentario. El día de antier estuvo por aquí el director de materiales audiovisuales esto perteneciente a la Dirección de Materiales Educativos. Este compañero se llama Luis Miguel Cisneros Villarreal y dio una plática sobre los libros de texto y todo, a la pregunta de cómo articular el programa analítico con libros de texto, con las dosificaciones curriculares que tenemos en telesecundaria, con las intenciones didácticas. Sí nos dio una especie de decepción, así de desencanto, que no tiene claro. Hablamos de un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Educación Pública, del equipo de Marza Arriaga, precisamente, no tiene claro cómo se articula, porque la pregunta va en este sentido. Independientemente de cederle, no la voy a contestar todavía, nada más lo contextualizo y después hago el comentario para no adelantarme de lo que nos tenga que comentar Laura. Primero, Laura, la pregunta: ¿cuál ha sido el reto para transitar en el diseño de intervención de la nueva escuela mexicana desde el programa analítico? Es la pregunta. No sé si tengas algo que comentar. Mire, yo voy a comentar que nosotros pues todo el ciclo anterior hicimos el programa analítico, ¿sí? Todos trabajamos en ello en cada CTE. Y después cuando entramos al Consejo Técnico Intensivo, yo recuerdo que la maestra que dirige el consejo en mi zona dijo, ya no sirve todo el trabajo que realizamos, lo vamos a tirar a la basura porque no va a funcionar, no lo necesitamos, no era así como pensábamos. Entonces, yo creo que no se va a la basura,
porque sí, al final de cuentas, todo lo que se trabajó, todo lo que leímos, todo lo que construimos, pues obviamente nos sirve, nunca va a estar totalmente desechado. Y que sí creo yo que tenemos el programa analítico y que tenemos los proyectos académicos y los proyectos de aula. Si los proyectos académicos más bien los de aula, me van a servir para los proyectos académicos, esto también me puede servir para construir mi programa analítico. Entonces, puedo integrar todo trabajándolo, pues así como va, como digamos que como en escalón o en cadena, integrándolo todo para, para tenerlo y que me funcione dentro de mi grupo, dentro de la escuela. Yo sí se me resultó complicado porque lo volví a ver en el CTE del viernes pasado, que, que al final de cuentas también o todavía estamos sufriendo de la carencia de transversalidad entre cada uno de los 4 campos formativos, porque según lo que nosotros planeamos, no lo hay. Y si no lo hay, todavía inclusive estábamos ahí los maestros que formamos el colegiado de multigrado y dijimos, ah, caray, y luego entonces, si estar planeando por grupo va a ser complicado, ¿cómo le hacemos nosotros? Vamos a planear para primero, para segundo y para tercero, porque también eso es lo que se sufre dentro de telesecundaria. En el caso particular de mi zona, está complicado porque a nosotros nos siguen pidiendo lo de primero, lo de segundo y lo de tercero, siempre por separado, siempre todo por separado. Y aunque hemos pedido incluso, por favor, maestra, permítanos integrar una planeación, integrar el trabajo, a veces hasta integrar los formatos y hacerlo en uno mismo solo, y no es así, lo de primero es primero, lo de segundo es segundo y lo de tercero es tercero. Entonces sí, a veces hasta inclusive nos lo complican un poquito más. Sí, gracias, Laura. Comentario para cerrar lo de la pregunta, que también es bastante interesante, es muy, muy interesante. El reto principal, claro, el reto principal es para el maestro. Los que están encontrando la forma son los propios maestros. Esto sí hay que dejarlo claro. La Secretaría no lo tiene claro, ¿eh? No lo tiene claro. Menos en telesecundaria. O sea, si primaria está pasando sus, sus sufrimientos ahí, yo creo que no se compara a lo que se está viviendo acá. Principalmente porque sacan nuestros libros de proyectos, los atan a las dosificaciones curriculares y a los programas televisivos, y se olvidó el programa analítico. Y sí lo comentamos antier y le decíamos, y otro compañero jefe de sector también le decía, no, espérense, pues es que el detalle es que ya telesecundaria a nivel nacional no habla, ya no existe para telesecundaria nacional el programa analítico. Pero este plan de estudios de la nueva escuela mexicana, repito, este plan de estudios sin el programa analítico no sirve, no es. Es lo Exacto. mismo, trabajar por puros proyectos no es el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, no es. La esencia la vamos a encontrar en la combinación de programa analítico y proyectos, uno como metodología y el otro como enfoque curricular. Entonces, esa parte, la misma gente de la Secretaría, de manera muy lamentable, no lo tiene claro. Entonces, ellos están dando a entenderle a los maestros que trabajas por proyecto y ya estás con el plan de estudios, y no es cierto. Ya la hiciste, sí. Y ya la hiciste, no es cierto. Eso es por un lado. Por otro lado, Laura, aquí en Durango acuñamos una expresión gracias a un maestro de muchos años en multigrado, el maestro Guillermo Sosa de primarias. Él hablaba de la visión multigrado. Nosotros le dimos forma y la conceptualizamos, ¿eh? Y nosotros llegamos a la conclusión al interior de un grupo de trabajo de la Secretaría de Educación aquí del Estado, y decíamos que sí, el maestro debe ver, que lo comentábamos en la sesión pasada, la visión multigrado es no ver 3 grupos en el salón, es ver uno. Pero si yo veo uno, voy a planear para uno, pero hay un gran problema. Si hablamos de visión multigrado, no podemos pedírselo nada más al maestro, también a las autoridades. Mientras las autoridades sigan con una visión graduada,
no vamos a caminar, no vamos a poder romper, o sea, esa gramática escolar, esa camisa de fuerza que sujetan, no deja avanzar al multigrado en las escuelas. Pero bueno, eso es tema de otra sesión, nada más así para cerrar. Entonces, así lo veríamos. ¿Cuál ha sido el reto? Ha sido un reto enorme transitar. Y lo que ha predominado es el afán del maestro de no dejar el trabajo que construyó el ciclo pasado, ese programa analítico que nos comenta Laura, porque yo creo que eso es la base. Esa es la base. Y sí dejar claro, y se lo decíamos ayer antier a Luis Miguel, digamos, de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Le decíamos, espérate, pues es que ni tú mencionaste el programa analítico, ni tú traes el tema. Pero bueno, ese es. Le damos la palabra a Vicente ya para ir cerrando esta sesión. Vicente, adelante. Buenas tardes, maestro Juan. Buenas tardes a los compañeros maestros y maestras. Felicitar a la compañera Laura García Hernández por su participación, por sus observaciones, una hora muy enriquecedora. Considero que fue muy contundente con lo que plantea, con lo que maneja el trabajo de la telesecundaria unitaria. A mí me agradaría, maestro Juan, si hubiese la oportunidad, poder tener una llamada con la maestra posteriormente y poder dar a conocer el trabajo que nosotros estamos haciendo acá en el semidesierto duranguense, en la región Laguna, en San Juan de Guadalupe, en cuestión de telesecundarias unitarias, cómo nosotros partimos de un programa analítico, cómo lo correlacionamos con un plan y programas de estudio 2022 y cómo hacemos una planeación didáctica donde enfoca prácticamente a los 3 grados escolares. Y ojalá hubiese esa oportunidad, poderlo compartir con ella. Y por qué no, maestra, darnos un espacio y como lo hicimos en su momento con gente de Tlaxcala y Puebla, con ese bagaje que tienen ellos cultural, de historia en cuestión de telesecundarias, el ir nosotros para allá, exponer nuestro trabajo, escuchar a los compañeros de Puebla y Tlaxcala decir, quejarse por un internet y ver cómo trabajaban nuestros maestros en ese entonces el programa analítico, pues nos llevamos una satisfacción muy enorme. Y sería muy padre, no sé, maestro Juan, brindar un espacio, si pudiera gente de mi zona escolar, dar a conocer cómo están trabajando esta modalidad unitaria partiendo de ese programa analítico, que para nosotros ha sido algo muy fundamental y que considero que a pesar de que Durango aún no tengamos los libros de texto de primer grado, estamos haciendo magia con lo que logramos hacer el año pasado del programa analítico y la vinculación de los contenidos que vienen en el plan y programas de estudio para cada grado de telesecundaria, sin desvincularnos planeaciones para primero, planeaciones para segundo y planeaciones para tercero. Es prácticamente una planeación para los 3 grupos y retomando también los videos que se ven en telesecundaria e inclusive en la red de EduSat que hace poco tuvieron a bien instalarla acá en algunas comunidades de mi zona escolar. Ojalá hubiera esa oportunidad, maestra Laura, porque como usted lo afirmó muy claramente al inicio prácticamente de su diálogo, la cuestión administrativa, como nosotros como equipo de supervisión hemos dejado ese lado, esa cuestión administrativa y le hemos dado peso a lo que nos interesa, la cuestión académica, porque cuando el padre de familia se dé cuenta de que la cuestión académica de lo que están desarrollando sus hijos tiene peso, ellos regresarán a las aulas y le darán la importancia de vida de lo que está formando la verdadera educación y no una educación que se base en números, que se base en festividades, sino una educación que parta de la esencia del pueblo, que es la raíz. ¿Y qué raíz tenemos? Pues es tratar de fomentar ciudadanos para un mejor futuro y un mejor futuro que se vea en nuestras comunidades. Acá en nuestro estado, no sé si fue benéfico o perjudicial, se nos dio el día 2, se nos dio el día 3 y en lugar de yo ver algún beneficio, yo lo digo sinceramente, mucha gente acá decía, pues qué padre ser maestro, prácticamente es 4 días sin hacer nada. Pero yo veo estos días, por ejemplo, en un estado de Aguascalientes, en un estado de Michoacán, los días otorgados es de peso porque el maestro se involucra, el maestro siente la festividad y la lleva como un todo para la comunidad y la comunidad se compromete y sabe que estas fechas son relevantes para su tradición.
Y escuchar acá compañeros maestros que dicen que son tradiciones institucionales que en las casas se han perdido, pues yo lo veo algo mal, porque digo, ¿qué estamos dejando de hacer? Pues estamos dejando de crear esa epistemología en nuestros alumnos, esa necesidad de sentirse parte de una cultura. Pero de igual manera, maestra, para no ahondar más, ojalá y hubiese un espacio, maestro Juan, poder, no sé, de manera presencial trabajar con algunos maestros de mi zona y vean cómo, gracias a ese programa analítico y con la carencia de libros de texto, hemos tratado de empatar el plan y programas 2022 con lo que viene partiendo de un codiseño, de unas necesidades y de algo que se vea para cada uno de nuestras comunidades en cuestión de beneficio. Esa sería mi participación, maestro Juan. Claro que sí, Vicente, gracias. En lo que podamos apoyar, bueno, Laura y nosotros tenemos contacto permanente, nos podemos organizar y aquí también te podría apoyar con las autoridades de aquí del estado para facilitar un poco, ver los formatos, es ponernos de acuerdo, ver los escenarios que se puedan dar, se puede propiciar a través de la RIER, se puede propiciar a través del ISUE, bueno, ya no hay, ya le buscamos la forma, cómo hacerle, cómo convenga más, y con todo gusto, me encanta esa idea de ese encuentro, de compartir experiencias para enriquecer. Gracias, Vicente. Entonces, creo que sería todo. No sé, Diego, si quieres hacer un comentario a manera de cierre. Sí, claro, no, pues antes que nada, pues muchas gracias, Laura, por la presentación, el tiempo. Sé que, como bien decía Juan, pues no considerábamos que de última hora hoy fuera festivo en muchos estados. Bueno, son de las sorpresas que nos da la Secretaría de Educación Pública de última hora. Pero bueno, pues muchas gracias. Entiendo que nos hayan, que se hayan sumado las personas que lo hicieron a la transmisión. También está la gente en Facebook. Simplemente decirles que la sesión de Laura la grabamos y la vamos a subir en su momento al sitio de YouTube de la Red Temática de Investigación de Educación Rural. Tenemos un sitio de YouTube, entonces quien los quiera buscar de la RIER, y ahí vamos subiendo los videos de las distintas presentaciones que nos van acompañando durante ya varios años. Y solamente cerraría agradeciendo evidentemente a Laura en primer lugar, y en segundo lugar a Miriam y a Brenda, alumnas de la Universidad Iberoamericana, quienes nos apoyan en el tema logístico. Sin el apoyo de ellas no hubieran podido abrir la transmisión en Facebook. Entonces, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Brenda. Pues nuevamente, muchas gracias a usted, Juan, por la continuación de este diplomado y evidentemente muchas gracias, Enrique, Cristal, Samira, Ana, el maestro Vicente. Gracias por acompañarnos en este diplomado que esperemos que sea de su utilidad. Pues excelente tarde de viernes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad, porque más bien también esto es un proceso de crecimiento para mí desde el día en que lo busqué, maestro Diego. El crecimiento ha sido paulatino y he logrado mucho gracias a su apoyo y al permitirme ser parte de este trabajo en escuelas multigrado. Muy bien, gracias, buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos acompaña Giovanni del estado de Veracruz. Sí. Que descansen, feliz fin. Ahora sí. Bye. Gracias. Gracias.